acondicionarla con la finalidad de que nos llegue de la mejor manera para sus etapas posteriores. Entonces es lo que vamos a explorar ahorita, o vamos a recordar un poco. Un sistema básico de adquisición de datos, un data logger, donde empleamos una computadora. Nosotros tenemos el sistema físico con una señal, tenemos un sensor que está adquiriendo su información, pero a ese sensor nosotros nos vamos a enfrentar que vamos a encontrar ruido, ¿no? Entonces, vamos a tener ruido en esta señal que nosotros vamos a adquirir y siempre vamos a tener ruido. Es imposible que nosotros podamos eliminar totalmente el ruido. Entonces, ustedes de las fuentes, hay fuentes de ruido que pudieron ahí por revisar en señales y sistemas, algunos tipos de fuentes de ruido, y pues ya dentro de una clasificación entra el ruido blanco. El ruido blanco es el que está en todo el espectro electromagnético. Y pues eso no lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque está asociado con la temperatura, con los disparos de los transistores, etcétera, ¿no? Pero principalmente con la temperatura y con el ambiente. Entonces, pues siempre tenemos que vivir con él, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es poder hacer un pequeño filtrado para hacer un pequeño suavizado. Esto con la finalidad de reconstruir la señal de la mejor manera. Y una vez que nosotros tenemos ese pequeño infiltrado, pues ahora sí lo podemos pasar a un convertidor análogo digital, que lo que va a hacer es pasar la señal de tiempo continuo a una señal en tiempo discreto. Y pues finalmente es un proceso de convertir la señal analógica a digital para tener ciertos valores. Como les comentaba, pues los DCPs como tal no están orientados totalmente, o más bien el curso no está orientado totalmente a utilizar la computadora. Entonces por ahí dentro del convertidor y donde nosotros vayamos a hacer la analítica de los datos, probablemente pues aquí nosotros nos estaríamos enfrentando o nuestro dibujo cambiaría un poco, ¿no? Probablemente. Esa etapa pues estaría en nuestro DSP. Y también por aquí pues nosotros tendríamos que pues probablemente tener algunos actuadores, pero principalmente un display, ¿no? También es importante que ustedes sepan que esta arquitectura pues sí, como tal nuestra arquitectura, nuestro proceso no es no se debe de cumplir siempre, ¿no? ¿Por qué? Nosotros podríamos encontrar que hay sensores que ya tienen un filtrado integrado. Y aún más, hay sensores que ya tienen la parte del ADC integrada. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos mandan por serie, o sea, por UART, por RS485, o no sé, un SPI o I cuadrada C. Nosotros nos mandan los datos. Entonces, prácticamente esta etapa que está aquí, nosotros ya la podríamos integrar, ¿no? Y también, pues, pues dependerá de la aplicación y de lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca actualmente con esto? Lo que buscamos, obviamente dependerá de la aplicación, pero principalmente se busca que sean, o las bondades de la tecnología nos permiten que estos sistemas sean reutilizables. Al ser reprogramables, los podemos utilizar en uno y en otra área, ¿no? Si nosotros tenemos un instrumento de adquisición de datos genérico, pues podríamos hasta cierto punto utilizarlo en muchos lados, ¿no? De hecho, es algo que hace en lo que está enfocado la view, ¿no? Tiene sus tarjetas de adquisición de datos y pues los mandan a la PC. Pero estas tarjetas de adquisición de datos pues pueden cambiar de la aplicación, ¿no? A lo mejor simplemente lo que cambiaría que es pues el sensor. El sensor es uno en una etapa y en otra etapa es otro sensor. Cambia la variable física que nosotros deseamos obtener la información y pues finalmente esto es genérico, ¿no?
Y bueno, lo que sí no se cumple con la view podría ser es que necesitamos que reducir los costos. Probablemente ahí es algo costoso, obviamente dependerá del bolsillo de la persona que lo esté implementando, pero lo que sí se busca es que estos dispositivos, estas tarjetas, las hagamos a bajo costo, ¿no? Hasta aquí no sé si ustedes tengan dudas, comentarios. Bueno, avanzamos. Creo que está bueno. Como les comentaba, estas etapas no se deben de cumplir. De hecho, ustedes se darán cuenta, por aquí pues nosotros tenemos nuestro sensor, ¿no? Y como les comentaba, no son propios, obviamente dependerá de la aplicación, y también dependerá de lo que nosotros estemos desarrollando y lo que integren, ¿no? Porque de hecho, no solamente en ahí estaba el sensor, me equivoqué de bloque. Nosotros tenemos nuestro sensor y puede ir más allá, ¿no? O sea, no solamente, aquí nosotros al final también podemos tener actuadores, ¿no? En otro bloque. ¿Qué quiere decir? Pues que se mueva algo, ¿no? Si es un cierto filtro, no sé si estamos haciendo se me fue, para calibrar la guitarra, probablemente pues prende en verde, ¿no? Un poquito. Pues eso es algo de visualización, o suena algo, pues puede ser un actuador, porque finalmente estamos moviendo la bocina. Pero dependiendo de la aplicación, nosotros nos podemos encontrar ciertas etapas. O sea, no tiene que seguir este flujo siempre. Hay otro tipo de etapas, ¿no? También podemos tener actuadores. Aquí es donde entra lo que vienen siendo los MEMS. ¿Alguien sabe qué son MEMS? ¿Los ha escuchado? No, profe. No. Bueno, los sistemas o los MEMS ya obviamente ya tienen un rato que se utilizan, pero actualmente son más utilizados. Los MEMS son sistemas microelectromecánicos. Prácticamente su carrera. Nada más les faltaría a lo mejor que se fueran programables y sería su carrera. ¿Cuál es la diferencia o de lo que ustedes hacen que ustedes ya por lo regular dicen, pues yo ya puedo hacer un sistema mecatrónico? Pues es que esto es a nivel de silicio. Puede haber MEMS que trabajen en el orden de los micrómetros, de los nanómetros, y todo eso, la parte mecánica, electrónica, microelectromecánicos, está ahí desarrollado, ¿no? ¿Dónde son sus aplicaciones? Pues en un montón de cosas, como puede ser en los silicios, específicamente en los procesadores. Hay procesadores que es como si tuvieran unas ventilas, perdón, para que entre el frío, ¿no? Y poderlos enfriar. No sé, por ejemplo, en los ojos, que han ido al oftalmólogo. Si nosotros tenemos un campo visual así, hay un estudio que se llama campos visuales. Por ejemplo, ese es nuestro ojo, ¿no? Y si supongamos que nosotros tenemos un pequeño daño y no podemos ver en esta área, ¿no? Entonces, ¿qué estudio se hace? Pues obviamente primero la persona va, le muestran en un cuadrito, el estudio que hemos hecho todos, donde está la letra E, acá hay más letras y más letras. Por lo regular que se hace, pues siempre se le está preguntando a la persona, ¿no? Se le dice qué letra es y ya uno, o no nosotros, sino el oftalmólogo o el ayudante, el asistente, determina si ustedes pueden visualizar o no, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen un daño? Imagínense que no alcanzan ni siquiera a ver la E. Entonces hay otros estudios. Ahí a lo mejor a algunos de ustedes ya se los habrán hecho y a lo mejor no. Hay uno donde pues ustedes ven una pequeña figura y por ahí se hace un pequeño ajuste para determinar cómo está su visión. Pero ya cuando no funciona eso, hay algo que se llama campos visuales. Por lo regular lo que se hace, ponen en un
en unos lentes, o como si fueran lentes, y ustedes visualizan una pequeña pantalla donde se ven destellos. Entonces, si ustedes ven destellos, aprietan un botón y así van haciendo esto, ¿no? Entonces, pues hay destellos, ven le aprietan el botón y así, ¿no? Entonces, donde no lo ven, pues les sale una imagen así prácticamente, obviamente mejor hecha, pero es muy similar a lo que yo les estoy mostrando, donde les dice, bueno, esta región es donde ustedes sí ven y aquí no lo ven. Y pues ahí se ve una región afectada y ya pues obviamente los especialistas sabrán qué hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, dentro de estos campos de estudios visuales, si se fijan, ¿cuál es el problema? El problema es que dependemos de la persona. Imagínense que les toca una persona con Parkinson a esta persona. Toca una persona con Parkinson, les toca una persona con alguna discapacidad motriz o a una persona que no tiene brazos, no sé, que tiene daños o simplemente pues que no tenemos coordinación. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, en los MEMS, pues hay personas que se dedican a utilizar este tipo de MEMS como unas pequeñas mallas. ¿Qué quiere decir? Independientemente de que ustedes puedan o no apretar el botón, aquí hay sistemas microelectromecánicos que le permiten indicar a otro sistema mayor para su visualización que hubo alguna sensibilidad, entonces sin depender de la persona. Pero lo que quería que vieran es que son sistemas muy pequeños que se utilizan. Entonces, en este sistema electromecánico, microelectromecánico, perdón, pues ya no se cumple este flujo, ¿no? Ya no se cumple este flujo, que probablemente después de este sistema tengamos que tener un filtrado, pues sí, o tenemos que hacer una modificación de ADC, pues puede ser un tipo de comunicación o cualquier otra cosa. Entonces, o más bien la idea de explicar esto es que no necesariamente tiene que seguir este flujo. Muy probablemente lo vamos a seguir, pero no necesariamente tendría que seguir este flujo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Por mi parte no, profesor. Bueno, continuamos. Como ustedes saben, algo que es de suma importancia y que es bastante crítico, pues es llevar de una señal de tiempo continuo a una señal en tiempo discreto. ¿Por qué es bastante crítico? Porque independientemente de lo que ustedes usen, cuando llevan una señal de tiempo continuo a una señal en tiempo discreto, hay una pérdida de información. Independientemente de si su dispositivo es de muy alta resolución, van a perder información. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen estos puntos, ¿no? Solamente tienen la información o recordar de señales y sistemas que solamente tienen la información. Si yo les pidiera la información que está a lo mejor en este punto, no la tendrían. ¿Que la pueden aproximar? Pues sí, sí la pueden aproximar. Aquí revisando pues la señal, ustedes podrían decir, pues saben que sí está bien reconstruida porque aquí es una línea recta. Pero imagínense que ustedes perdieron un punto que en la señal original estaba acá. Eso es lo que puede pasar. Por eso es de suma importancia lo que viene siendo el tiempo de muestreo. Entonces ustedes podrán reconstruir de esta manera, ¿no? Y se reconstruye relativamente bien, pero y hay otras técnicas pues para reconstrucción, para recuperar información, pero siempre, independientemente, vamos a tener una pérdida de información en esos puntos donde no hubo muestra, que obviamente pues en ocasiones pues prácticamente es como si no lo hubiéramos perdido, pero de todas formas, el hecho de pasarla de tiempo continuo a tiempo discreto, siempre vamos a perder información. Entonces ahí es donde toma importancia que nuestros dispositivos tengan la capacidad de poder
recuperar, reconstruir, y en este caso pues lo vemos como un sensado, las señales que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí es donde realmente nos interesa bastante que nuestros instrumentos, nuestro sistema, sea lo suficientemente rápido para que tenga la capacidad de procesar toda esta información. Porque una cosa es sensar, pero todavía hay que recordar que pues, nos falta almacenar, o nos falta hacerle una analítica, o nos falta hacer cualquier otra cosa. Entonces, todos esos son tareas, son consumos de tiempo que ustedes tienen que considerar dentro de su sistema de procesamiento. Entonces, pues aquí es donde hay ciertas cosas donde lo que vimos que los DCPs podrían hacer trabajo en paralelo, o hay algunas tareas donde se tiene un acelerador, toman bastante importancia, ¿no? Para nosotros poder reconstruir o poder hacer otras cosas, otra analítica, sin perder tanta información. Entonces, pues la importancia del muestreo es esa, recuperar la información, y actualmente la tecnología ha permitido que se reduzcan bastante los costos, ¿no? Antes, no sé, hace unos 10 años, a lo mejor ver un convertidor análogo de 32 bits era bastante complicado. No, permíteme, me dan un minuto, no me tardo. Listo. Bueno, la tecnología actualmente ha avanzado tanto que a lo mejor ahorita nosotros podemos encontrar una ADC de 16, de 14, de 12, a un precio muy, muy económico, ¿no? A lo mejor antes, hace 10 años, los podemos encontrar, pero a unos precios muy, muy, muy elevados, a lo mejor unos 10, 20 veces el costo de lo que actualmente los podemos encontrar, perdón. Bueno, te lo borro. Entonces, ¿por qué es la importancia de tener un sistema de adquisición de datos muy rápido? Pues para que no nos pase lo que viene siendo el efecto Allen y tratar de utilizar el teorema de Nyquist. Por lo regular que nos dice este teorema, pues nos dice que nosotros deberíamos de muestrar al menos 2 veces la frecuencia de la señal que estamos muestrando. Pero ojo, eso no quiere decir que con eso es suficiente. ¿Por qué? Si estamos en el límite, si se fijan, esta es mi señal. Y esta es la señal que yo voy a recuperar con 2 veces la frecuencia, una frecuencia al doble. Lo que nos dice ese criterio es que de esa manera nosotros vamos a obtener a la salida la misma frecuencia. O sea, tenemos la frecuencia original y a la salida vamos a tener la misma frecuencia de la señal. Pero no quiere decir que vayamos a tener toda la información de la señal. Entonces, muchas veces, pues no es suficiente, aunque sea el doble, ¿no? Pues de hecho, aquí podemos ver que nosotros tenemos una señal sinusoidal. Y lo que vamos a tener, bueno, obviamente, si es la misma frecuencia, pues vamos a tener una señal continua, una señal prácticamente en corriente directa. Si es 2 veces la frecuencia, pues lo que podamos tener, si bien es la misma frecuencia, lo que vamos a tener es que pues no se parece. Vamos a tener una señal triangular, y en la original era una sinusoidal. Y pues ya, si de ahí pues
partimos otra o no tenemos la suficiente capacidad para llegar al doble, pues también vamos a tener ahí algunos problemas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no solamente basta con el doble de la frecuencia de muestreo, sino que en este caso, si nosotros quisiéramos medir algunas otras cosas, como puede ser desfasamientos, como puede ser, pues no sé, ahorita no, se me fue, no se me ocurre cualquier otra cosa. Pues es importante nosotros tener la mayor cantidad de información. ¿Qué quiere decir? Pues lo ideal es que nosotros tengamos un montón de puntos, ¿no? Donde estamos censando para que podamos reconstruir, ¿sale? Pues imagínense a lo mejor un cruce por cero, no sé, eso es lo que deberíamos de tener, un montón de puntos, sería lo mejor y nosotros a la salida pues tendríamos la salida original. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Bueno. Bueno, considerando que ya quedó claro, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, unos 30 segundos para que lo analicen. Considerar una señal triangular con una frecuencia de 1100 Hz. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo que usted considera que es la mejor opción para recuperar la señal? Les doy unos 30 segundos y ahorita vemos cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, 30 segundos y ahorita regreso. Inciso A, levanta su mano, por favor, que es la mejor opción. Hay dos. Bueno, más. Déjenme ver. 4, ¿no? La segunda opción, ¿quién opina que es la segunda? Profe, yo quiero cambiar de la A a la B. Entonces le ponemos 3 y en la B ponemos 10. En la C, ¿quién opina que es la C? La persona. Y los demás lo que opinan que es la D, perdón.
Bueno, bastantes comentarios divididos. Bueno. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D. ¿Cuál es la mejor manera? No quiere decir cuál es suficiente. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Tenemos esta señal. Imagínense ahora que esta es la frecuencia que yo les comentaba, ¿no? La de 1100 Hz. Entonces, si yo muestreo a 1000 kilos, pues quiere decir que va a tener muchos puntos, voy a tener más puntos. Si yo muestreo a 1 kilo, pues de hecho ni siquiera voy a alcanzar a tener esto. Voy a tener algo similar, no sé, podría ser como esto, y después a lo mejor la siguiente ya no sería aquí, sino un poco más acá. Bueno, para que no sea en línea. A lo mejor un poco más acá, y luego se va a ir retrasando. Entonces, el muestreo no sería correcto en la primera porque ni siquiera alcanzamos la frecuencia. Mientras más puntos, es mejor. Entonces, aquí la respuesta correcta debería de ser la mayor frecuencia, ¿vale? Bueno, entonces ahora, con la siguiente, vamos a ver si queda claro. Consideramos la misma señal, pero ahora vamos a determinar cuál es la frecuencia mínima con la que podríamos recuperar la señal de una manera eficiente, o sea, de una manera donde parezca sinusoidal, pero cuál sería la menor frecuencia de las que están ahí. Entonces sería el inciso A, el B, el C y el D. Por ahí les doy unos 30 segundos en lo que la analizan. Listo, de igual manera levantan su mano por favor los que crean que es la primera opción. Okay. La segunda, el inciso B. Pues prácticamente por unanimidad, ¿no? Solamente por ahí faltaba uno. Y pues de hecho sí es la correcta. Como les comentaba, con 1 kilo no es suficiente porque prácticamente estamos por debajo de la frecuencia. La teoría nos dice que al menos el doble de frecuencia, pero aquí estamos viendo que prácticamente es 10 veces, 9, 10 veces más bien 9, 8 veces más la frecuencia original de la señal. Entonces, eso es lo mínimo. ¿Que podríamos tener a 5 kilos y también recuperarla? Pues muy probablemente sí. Pero de las opciones que tenemos aquí, pues la mejor opción sería la de 10K, ¿no? Porque pues los demás estarían muy sobrados. Aquí nos está pidiendo el mínimo de las opciones. ¿Qué es mejor? Pues mientras más frecuencia muestreo, mejor. Eso siempre va a ser mejor. También hay otra cosa, ¿no? Hay que analizar la aplicación. ¿Por qué? Imagínense que ustedes van a estar censando la temperatura por una estación meteorológica y van a estar haciendo el registro histórico durante un año. Tienen su tarjeta de adquisición de datos y la van a estar almacenando. Pero pues, ¿para qué quieren estar muestreando la temperatura a 1000 kHz, a 1 GHz? No sé. Si nos interesa la temperatura prácticamente promedio de todo el día, pues si lo censamos cada 10 minutos, cada 15 minutos, de hecho el estándar son 10 minutos, 8 o 10 minutos, no recuerdo, y se almacenan, ¿no? Entonces no nos interesa tanto, nos interesa para aplicaciones donde tenemos una señal con cierta frecuencia, pues sí está bien, pero siempre vamos a determinar o cuál será el mejor convertidor, pues la aplicación nos lo determinará. En ocasiones, pues
no es necesario poner a trabajar tanto a nuestra tarjeta. Si para nosotros es suficiente con 10 kilohertz, 1 kilohertz, dependerá ahora sí de las necesidades, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos dicho, el hacer eso, ¿qué nos permite? Pues nos permite obtener la información de esa señal para nosotros poder después hacer lo que queramos. ¿Cómo que puede ser? Pues aplicarle la transforma Fourier para determinar cruces por cero, si queremos analizar fasores, determinar las fases de las fases de voltaje y poder determinar cómo se comporta la carga en una determinada aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente la resolución del convertidor análogo digital es de suma importancia, ¿no? Mientras un convertidor es de mayor resolución, vamos a tener menos escalonamiento. Si se fijan ahí, se está mostrando un convertidor ADC de 3 bits y no de 16 bits. En pues si le pusiéramos un acercamiento, también veríamos pequeños escalones, pero es muy diferente. ¿Por qué? Pues aquí solamente tendremos 2 bits y solamente tenemos 8 escalones, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Tenemos 8 escalones con 3 bits. Y del de 16, pues tendríamos que hacer la operación de 2 a la 16. Si no me equivoco, anda en el orden de los 65,000. Un poquito más. Entonces, de esa manera, pues tenemos todos esos escalones. ¿Qué consideraciones tenían ustedes cuando hacían conversión análoga a digital? Pues lo que ustedes consideraciones es el modo de trabajo. Hay que recordar que los convertidores ADC ustedes los pueden encontrar de modo que trabajen de modo unipolar y de modo bipolar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la referencia no necesariamente siempre va a ser tierra. En este caso, la referencia mínima es tierra, vendría siendo GND. Los que ya llevaron micros por ahí saben de qué estoy hablando. Y el más ref, pues es ¿no? Entonces, en algunos microcontroladores, ustedes tienen el menos ref o tienen GND, ref, algo así. Está en los micros, no recuerdo exactamente, pero el que sí estoy seguro que es así, es menos ref y más ref. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente lo que nos indica esto que nosotros podemos trabajar con valores negativos. Ese es el modo bipolar y el unipolar es en ¿no? La resolución no cambia, pero el modo sí cambia, ¿no? Entonces, para desempolvar un poquito lo que ustedes ya han revisado anteriormente, vamos a obtener, o ustedes más bien, les voy a dar un lapso de a lo mejor unos 5 minutos, y van a realizar el cálculo de un convertidor análogo digital de 16 bits. Van a calcular la resolución. ¿Qué quiere decir? Van a calcular de cuántos son las distancias de este brinco, de un brinco, pues. De 16, de 3 bits, considerándolo en su modo unipolar, o sea, de 0 a 5. Aquí no serían 10, sino serían 5 volts. O más 5 y menos 5 volts. Nada más para recordar un poquito lo que ya han hecho, ¿no? Entonces les doy un lapso de unos 5 minutos y revisamos sus resultados, ¿no? Creo que ahí se ve.
Alguien que quisiera participar, ¿cuánto es la sensibilidad que les dio qué cambios detecta el ADC de 16? Cambios de 76.29 microvolts. 76 punto, ¿qué pone? 29 microvolts. ¿Y el otro? Y para el otro, Sí, ¿no? 150. Ajá, sí. Prácticamente es el doble. Bueno, no prácticamente, debería ser el doble. Para el de 3. 714.28 milivolts. Así, ¿no? ¿Alguien que le haya dado algo diferente? A mí me dio 625 milivolts en el unipolar. Y en el bipolar 1.25. Bueno, antes de avanzar, ¿quién no tiene idea de lo que se hizo? O de cómo se hizo, más bien. ¿Quién no sabe cómo lo están haciendo sus compañeros? ¿Todos saben? Bueno. Bueno, por ahí creo que... ¿Tienes preguntas, Paulina, o es de que no saben cómo salió? Iván. Bueno, pues ¿qué es lo que tienen que hacer de manera muy general? Primero, pues determinar la distancia de capacidad de muestreo desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál es? Pues es 5 y acá es 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia? Pues 5. En el bipolar tienen 5 y acá tienen menos 5, ¿no? Entonces 5 menos 5, aquí son 10. ¿Qué quiere decir? Esa distancia, pues aquí es 10, ¿no? Y acá es 5, es el doble. Pues para que ustedes pudieran tener esa sensibilidad, se puede decir, lo podemos dejar como fórmula general. Vamos a poner de distancia entre la más alta y la más baja. Y eso lo van a multiplicar por 1 sobre 2 sobre la resolución del ADC. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí. Entonces, para el ADC de 3 en el modo unipolar sería 5 por 1 sobre 2 a la 3. ¿Eso cuánto nos daría? Si no me equivoco, si no me falla, debería de ser la de esta, ¿no? Esta que está aquí. No sé si lo pueden revisar ahí con su calculador. Creo que sí, ¿no? A punto 625, profe. Ah, sí. Perdón, sí. Entonces. Así, ¿no? Ah, pues sí, debe dar 5 entre 8. 625. Pues en el bipolar que cambia, pues simplemente en lugar de 5, pues hay que poner 10. Pues realmente es el doble, ¿no? Entonces es este. Ahora, si nosotros queremos trabajar con el de 16, pues simplemente el 3 se cambia por un 16 acá.
Y también hacemos el mismo cálculo, 5 y 10. Entonces con 5 de este, creo que sí me acuerdo que da como los 76. Entonces creo que sí está bien, no sé si por ahí me pudieran confirmar. Sí, profe, sí da eso. Ok, bueno, para los que por ahí no sabían qué se hizo, pues se puede hacer de esa manera. Bueno, más bien eso es lo que se hizo, ¿no? Entonces, ¿por qué a lo mejor no podemos encontrar una DC de 128 en lugar de 1632? Porque hay otras técnicas para mejorar esto. Si ustedes ven, aquí tenemos brincos de 1 volt y aquí tenemos de menos de 1 volt. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Imagínense ahora, voy a dibujar acá, que ustedes tienen una señal que tiene un comportamiento o van a caracterizar un comportamiento como este. ¿Sale? Imagínense que así se comporta un sensor. El sensor les mide desde 1000 grados centígrados hasta que puede ir más abajo. A lo mejor menos 60 grados centígrados. Pues obviamente su convertidor análogo digital tendrá por ahí algo, ¿no? Que ustedes puedan hacer, determinar esa relación. Pero imagínense que lo que tienen ustedes es que acá arriba son 10 y acá abajo son menos 10. Entonces es una distancia de 20 volts desde aquí hasta acá, ¿no? Pero ¿qué se hace para mejorar la resolución? Si nosotros sabemos lo que nos interesa, nosotros podemos hacer o crear una pequeña ventana. Esa pequeña ventana, imagínense que aquí en esta ventana está la temperatura deseada, pues a lo mejor aquí nosotros vamos a tener un voltaje desde 5 a 6.5, por poner un ejemplo. Entonces nuestra distancia es 1.5 volts. Y con un convertidor análogo digital de 12, de 16, de 32, pues tenemos una sensibilidad mucho mayor. Entonces ese tipo de técnicas también se pueden utilizar para aumentar la resolución de lo que nosotros estamos tratando de caracterizar, o en este caso medir, ¿no? Entonces, esas también son técnicas muy utilizadas, hacer una linealización, o hacer una pequeña ventana también en el comportamiento, para nosotros poder nada más tener que estar muestrando a eso, ¿no? La linealización se hace para nosotros poder hacer una aproximación a la curva. Ahí parece que tiene un comportamiento lineal eso que dibuje. Bueno, hasta aquí dudas, comentarios, sugerencias. No. Bueno, lo que sigue, esto ya les toca a ustedes. Lo que van a hacer es realizar una pequeña investigación. Puede ser en parejas, donde van a hacer una clasificación de las fuentes de ruido. Esto pues relativamente sencillo porque la clasificación y las fuentes de ruido las vieron en señales y sistemas, o a una materia que se llama por ahí teoría de comunicaciones y señales, algo así. Ahí vieron las fuentes de ruido. No hay que entregar nada, simplemente hay que tenerlas listas para que la siguiente clase vamos a ver las fuentes de ruido y por ahí se les puede preguntar de manera aleatoria que muestren su listado. Eso se tomaría como participación, pero como tal un documento, portada y eso no se va a entregar, simplemente hacer una pequeña investigación. También hay que hacer una instalación de Git y una creación de cuenta en GitHub. Después de eso, o eso se van a llevar de tarea, hay que solicitar la licencia de MATLAB. Todos tenemos acceso con el correo institucional. Y también la instalación de STM32, bueno, del ID de la tarjeta que vamos a utilizar. El Git, ¿para qué es? Lo voy a utilizar para que ahí suban su código y yo pueda revisar su código de esa manera. ¿Ustedes conocen Git o utilizan Git?
O más bien levante la mano el que conoce y usa Git. Pues prácticamente es la mayoría, ¿no? Entonces, de igual manera, por ahí damos algo muy ligero, un repaso muy ligero para los que no lo conocen, pero es necesario que tengan instalado Git. Así le ponen en Google y así sale, ¿no? Y crear una cuenta en GitHub. ¿Dudas, comentarios sobre lo que se va a dejar de actividad? Eso es lo que se va a hacer en el resto de la clase, lo que se van a llevar de tarea. Prácticamente esto sería toda mi parte. Si alguien quiere estar conectado, pues lo puede hacer. Y si se quieren conectar, también no tengo ningún problema. ¿Dudas, comentarios? Bueno. Entonces, por ahí déjenles hago llegar en el chat esta pequeña presentación para que la tengan por ahí. Si quieren sacar la liga, ¿no? Listo, por ahí ya debería de aparecerles en el chat. Entonces, si no hay nada más, pues por los que se van a desconectar, pues sería todo. Que tengan un buen día. Y de todas formas, los que no, pues aquí seguimos, ¿no? Gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe. Nos vemos.